ya, y llama desplazamiento. Y al moverse el cuerpo, está cambiando de posición el cuerpo. Y al cambiar de posición de un punto a otro, está pues recorriendo una trayectoria. Se llama trayectoria. Tu casa, ¿no? Y estás tú ahí. Y por aquí, el cole. Cuando venías al colegio, ¿no? Cuando todo estaba normal. Entonces ahí está. Digamos que te quieres desplazar desde tu casa, que es el punto A, hasta el colegio, que es el punto, que es el punto B. ¿Qué es lo que haces tú? A ver, primero, vas a encontrar que desde tu casa al colegio hay una distancia determinada, ¿no? Si lo buscas en el, ¿qué se llama esto? En Google Maps, ¿no? Vas a ver que hay una distancia, te va a marcar, digamos, te dirá 1 kilómetro, por decirte. Pero tú no sigues 1 kilómetro, ¿no? No te mueves 1 kilómetro. Sales de tu casa, no vas en línea recta así, iré directo al colegio. No se puede, porque para empezar hay esquinas, hay calles, hay avenidas y demás, ¿no? No vas tú en línea recta, no puedes pasar encima de los techos de las casas. ¿Qué es lo que haces? Primero sales, ya ponte en línea recta, vienes. Doblas una esquina, vas a otra esquina, por ahí, digamos que bajas, das 2 vueltitas, te tropiezas, caes y vas ya llegando al colegio. Fíjate que lo que tú has hecho es moverte de diferentes formas. Has cambiado de posición a cada momento, ¿no? Los cambios de posiciones que has experimentado, es el control color, creo eso, ¿no? Que sea así. Si decíamos aquí, aquí, algo por ahí, sí, así era, ¿no? Todos los cambios de posiciones que tú has seguido para poder desplazarte desde este punto A hasta este punto B, se llama trayectoria. Esos movimientos que has seguido. Ahí tienes la trayectoria. Trayectoria. Cambio de posiciones que sigue un cuerpo a medida que pasa el tiempo. O movimientos que sigue un cuerpo para poder desplazarse de un punto a un punto B. Bueno, en otras palabras más sencillas, es el caminito que tú sigues para poder moverte desde un punto A hasta un punto B. A eso le llamamos trayectoria. Ahora, ¿qué es el desplazamiento? Es simplemente la distancia que hay entre los dos puntos, ¿no? Entre el punto A de un movimiento y el punto B de ese movimiento. Esa distancia es en línea recta. La trayectoria es el cambio de posiciones que tú sigues y la distancia simplemente es, el desplazamiento simplemente es la distancia, nada más. Entonces ahí tenemos desplazamiento, que es todo esto, que es la distancia que hay entre dos puntos, y la trayectoria es el camino que tú sigues para moverte de esos dos puntos. ¿Te das cuenta más o menos cuál es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Espero que más o menos se entienda, como les decía, ¿no? Hay diferencia entre los dos. Uno es la distancia total que hay entre dos puntos y el otro es el movimiento que tú tienes que seguir para moverte esos dos puntos. Es la diferencia entre los dos, ¿no? Luego de eso tenemos, hay diferentes clases de trayectorias. Te has movido de diferentes maneras, ¿no? Entonces, a partir de eso, podemos hablar de estas clases de trayectorias, ¿no? Decimos trayectoria. De esta manera mejor. Aquí. Trayectoria. Hay diferentes clases de trayectorias. En cinemática se identifica 4 clases de trayectorias. La primera trayectoria se llama trayectoria rectilínea. Y precisamente es el movimiento que sigues en línea recta. En la trayectoria rectilínea, el movimiento es rectilíneo. O sea, eso quien lo tiene, generalmente aquí está, ¿no?
Cuando se habla de cinemática, se hace dibujo de autitos. Estos se mueven en forma horizontal rectilínea, pero no siempre el movimiento es rectilíneo horizontal, también puede ser vertical. Pues aquí, digamos, tienes una esferita que cae hasta el piso. ¿Qué pasa? Se mueve de forma recta, pero vertical, ¿no? Entonces aquí ese cuerpito se está moviendo de forma rectilínea vertical, o también puede ser horizontal. O sea, hay trayectorias rectilíneas, uno es en línea recta. Otra trayectoria que tú vas a encontrar es la trayectoria parabólica. ¿Cómo es la trayectoria parabólica? Precisamente es cuando se mueve en forma de parábola el cuerpo, ¿no? Entonces, pateas un balón, el balón sube, 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 y luego vuelve al piso, ¿no? Y genera una parábola en su movimiento, o en su trayectoria, ¿no? O sea, ahí tienes la trayectoria parabólica, que se da eh, cuando pateas un balón, cuando estás regando unas plantitas con una manguerita, ¿no? Estás regando y en algún momento haces esa trayectoria parabólica. Cuando juegas básquet, lanzas el balón y justamente va en forma parabólica, ¿no? Su movimiento. Ahí encontramos trayectoria parabólica. Cuando tú te caes, te tropiezas, no caes recto, ¿no? Siempre una curvita va describiendo ese tu movimiento a medida que vas llegando al piso. Ahí está trayectoria parabólica. La otra trayectoria, que es muy conocida también, es la trayectoria circular. Circular se da cuando el movimiento genera una circunferencia, ¿no? O un círculo. Entonces vamos a ver esto como ejemplo. Más o menos es así, a ver. Creo que es así. Y tenemos más o menos así, algo así es. Ahí está. Es un reloj, ¿no? Las manecillas del reloj generan una circunferencia, ¿no? El barrido de cualquier radio, aquí vamos a colocar una circunferencia normal, tiene un radio. Ese barrido del radio va a generar una circunferencia o un círculo. Entonces el barrido del radio es el que genera la trayectoria circular. En este caso es de las manecillas del reloj. Eso va a hacer que esto se mueva de forma circular. Entonces ahí tienes trayectoria rectilínea, parabólica, circular. Ahora hay otra trayectoria también que vas a encontrar dentro de la cinemática. Es la trayectoria, a ver un ratito aquí, curvilínea. Algunos cuerpos también siguen esta clase de trayectoria, ¿no? Trayectoria curvilínea. Así más o menos es, ¿no? Es como en espiral, es la trayectoria curvilínea. Se dibuja por aquí una mosquita. Digamos que es una abeja, digamos, ¿no? Estamos viendo en forma curvilínea. Estas 4 clases de trayectorias estudia básicamente la cinemática, o identifica estas 4 clases de trayectorias, y aquí van a decir cuál hay, ¿no? Ahí está la combinación de las 4, por si acaso, en esa trayectoria que has tenido desde tu casa al colegio. En todos los movimientos que has seguido se han ido combinando entre estas clases de trayectorias. Rectilínea, parabólica, circular y curvilínea. Son 4 clases de trayectorias entonces que va a estudiar la cinemática. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Tienen alguna duda? No, profe, sí se entiende. Ya. Estamos con teoría, todavía no hemos hecho ningún ejercicio. Ya cuando hagamos ejercicios, ahí yo creo que sí, van a haber dudas sí o sí. ¿Qué más tenemos esto? A ver, cuando un cuerpo se está moviendo, el cuerpo está recorriendo una distancia. Cuando recorres una distancia, obviamente pasa tiempo. Sí o sí está pasando el tiempo. Entonces, si hay movimiento, hay paso de tiempo, ¿no? Alguien va a decir, estoy quietito.
pero el tiempo sigue pasando, es decir, pero no te estás fijando, ¿no? Desde punto de vista un poco más macro, podríamos decirlo, ¿no? Porque la Tierra se está moviendo sobre su propio eje y está pasando el tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría si la Tierra se detiene? Ahí es más o menos donde viene una hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo? Porque el tiempo también se dilata, de acuerdo a, ¿qué se llama esto? Algunos términos que se dan, ¿no? Me he olvidado que se me ha ido de la cabeza, pero hay dilatación del tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el tiempo en algún momento aumenta en su magnitud y en otro momento puede disminuir, puede contraerse el tiempo. Es algo que parece ilógico, pero es algo que pasa en el universo, ¿no? Entonces dice, ¿no? Si hay movimiento, hay tiempo. Si no hay movimiento, pues no debería haber tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esto. Siempre hay relación entre desplazamiento y tiempo. Si un cuerpo se mueve, les repito, pasa tiempo. Y vamos a encontrar esta pequeña relación entre desplazamiento y tiempo. Entonces decimos velocidad. En física cuántica, pues, se dilata el tiempo, ¿no? Se habla de la dilatación del tiempo, que el tiempo a veces aumenta y a veces disminuye. O sea, un segundo, uno dura más o menos un intervalo pequeñito de tiempo, ¿no? Ese uno puede estirarse un poco, te dice, o puede achicarse también, es un segundo. Eso se llama dilatación de tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí hablaremos de algo más sencillo. Velocidad. A ver, cuando tú recorres una distancia en un determinado tiempo, estás hablando de velocidad. Pero de velocidad tenemos un concepto. Hay rapidez en que cambia de posición un cuerpo. Es el tiempo del desplazamiento que realiza el objeto. Ya. ¿Decías algo tú, Gutiérrez? Sí, profe, ¿qué es la velocidad con la que cambia de posición un objeto? Ya, muy bien. También es eso, ¿no? Rapidez es velocidad, ¿no? Es un sinónimo. De velocidad decíamos es rapidez, ¿no? Rapidez. Rapidez con la que cambia. Con la que cambia de posición un cuerpo, ¿no? Obviamente a medida que pasa el tiempo, ¿no? Si no pasa tiempo, no debería haber movimiento. Pues hipotéticamente, ¿qué pasa si se detiene la Tierra? Ahí podría ser nomás que tal vez no pase el tiempo, ¿no? Para nosotros, a medida que pasa el tiempo. Rapidez con la... Ya, está bien. Rapidez con la que cambia de posición un cuerpo a medida que pasa el tiempo. También se puede decir, es la relación entre la distancia que recorre un cuerpo a medida que pasa el tiempo. Eso es velocidad. Ahora, de velocidad hay una formulita. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. A eso es igual la velocidad, ¿no? La B es velocidad. Y la velocidad se mide en metros sobre segundos. Esto siempre en el sistema internacional. Hablamos de sistemas de unidades de medida, ¿no? Eso en tercero se ha visto. O sea, el año pasado, antes de la pandemia, se ha debido ver sistemas de unidades de medida. Y ahí se habla de en qué se mide la longitud, la masa, el tiempo en cada sistema. En el sistema internacional es a nivel mundial, ¿no? En cualquier parte del mundo, la velocidad debería medirse en metros sobre segundos, nos dice. La distancia, esta es D, la distancia en cualquier parte debería medirse en metros. Eso también es en el sistema internacional, ¿no? Y el tiempo, está con T, igual debe medirse en segundos en el sistema internacional. Los tres son del sistema internacional, ¿no? Entonces, mayormente decimos para la velocidad, la unidad de medida es el metro sobre segundo, pero se usa también otra unidad de medida,
¿Cuál será que la que se usa cotidianamente en la vida? ¿Decías, perdón? Kilómetros por hora, profe, porque es lo que Kilómetros más se por hora. utiliza. Muy bien. Muy bien, Yupanqui. A ver, un ratito ahí lo vamos a anotar. ¿Ya? Entonces sí, se usa el kilómetro por hora. Se lee por, fíjense, a ver, metro por segundo se dice, pero se escribe dividido, o sea, sobre se escribe, ¿no? Aquí igual, kilómetro por hora, dice. Se lee por, pero se escribe sobre. Eso es. Bueno, también se puede medir en, siempre relación, distancia, tiempo. La distancia se mide en metros, la distancia se mide en kilómetros, ahí, ¿no? Y en el otro lado, el tiempo se medía en segundos y el tiempo se medía en horas. Listo, muy bien. Ahora, ¿en qué también se puede medir la distancia? ¿En qué puedes medir? Puedes medir en pie, por ejemplo. Y el tiempo lo mides en segundos. Ahí podrías medir entonces la velocidad en metros por segundos, kilómetros por hora, pies por segundos. También puedes centímetros sobre segundos y etcétera, ¿no? Entonces tú vas sacando unidades de medida siempre entre la relación entre distancia y tiempo. Siempre va a ser así. No va a existir eso por si acaso, ¿no? Alguien puede colocar, digamos así, centímetro sobre minuto. Eso no existe. Eso no pertenece a ningún sistema. Tienes que saber también unidades de medida de los diferentes sistemas de unidades de medida precisamente, ¿no? Entonces ahí está. Este es el sistema inglés, por ejemplo. Este es el sistema internacional. Y este se usa diariamente. No pertenece a ningún sistema, pero sí se usa en los mecanismos generalmente, ¿no? Kilómetro por hora. Ahí está. De la velocidad, entonces. Hemos dicho que es la rapidez con la que cambia de posición un cuerpo a medida que pasa el tiempo. La velocidad tiene esta fórmula, ¿no? Distancia sobre tiempo. Sus unidades de medida de la velocidad son generalmente el metro por segundo. Cotidianamente se usa el kilómetro por hora. Esos dos. Y esto, por si acaso, en el sistema inglés se mide en pies por segundos. La velocidad. Entonces ahí está. ¿Qué es velocidad? Ahora, si hablamos de velocidad, vamos a identificar dos clases de velocidades dentro de lo que es la cinemática. Entonces vamos a ver. Un ratito han llegado mensajes por aquí, parece. Bueno. Hay dos clases de velocidades. ¿Cuáles son esas velocidades? Profe, media y instantánea. Ya, media e instantánea, dice, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí. Velocidad media, para empezar. Y ahí le colocamos esto, con una linita arriba. ¿Qué ha pasado? Su compañera es Paula Miranda, dice. Tarde, ¿no? A ver, ahí está. A ver, velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? ¿Qué será la velocidad media? De acuerdo a lo que hemos resumido. ¿Es una variación de la velocidad? Variación de desplazamiento. Ya, también podría ser. A ver, ¿saben ustedes qué es media en matemáticas? ¿Alguna vez les han hablado de media? Les han dicho la media de aprobación más o menos es de 51. Media. Cuando se habla de media, se está hablando del promedio. Cualquier promedio que tú saques, digamos X, le colocas una línea ahí arriba, esa linita significa media. Y la media es el promedio nada más. Y el simbolito en matemáticas de esa linita que está arriba es de media. O sea, te habla de promedio. ¿Qué es la velocidad media? Simplemente es una velocidad promedio. Nada más. Eso es la velocidad media. Velocidad promedio. Ahora, esto de la velocidad promedio, ¿cómo es que más o menos se saca, no? Se tiene que sacar teniendo en cuenta varias velocidades, ¿no? A ver, por ejemplo, la velocidad promedio para llegar de La Paz a Oruro. Aquí le vamos a colocar, ¿no? De La Paz a Oruro. Es más o menos para llegar en 3 horas, creo, ¿no?
3 horas creo que se llega ahí. Entonces, para ir de La Paz a Oruro y llegar en un tiempo aproximado de 3 horas, hay una media, ¿no? Una velocidad media. Su velocidad media, y aquí hay una distancia, ¿no? Kilómetros, obviamente. La velocidad media es de 80 kilómetros por hora. A 80 kilómetros por hora puedes llegar en 3 horas. Te dicen, no, 3 horas y media, no sé muy bien, no me acuerdo. Digamos que es 3 horas. En 3 horas se llega con una velocidad media de 80 kilómetros por hora. Y eso está marcado en la carretera, dice 80 kilómetros por hora, pero no van a 80 kilómetros por hora los automóviles, ¿no? Y ustedes saben bien, los que tal vez han viajado, se han de fijar, ¿no? Que llegan hasta más de los 100 kilómetros por hora las velocidades de los automóviles. Le meten hasta 120, ¿no? Y en algún momento bajan también a 50, 40 y demás, ¿no? Hay diferentes velocidades en el trayecto de La Paz a Oruro, por ejemplo. Te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el promedio? A ver, diremos que a un principio, en cierta parte, la velocidad ha sido baja siempre. No puede empezar corriendo el automóvil, ¿no? Empieza de cero, generalmente. Pero digamos en un momento era de 10 kilómetros por hora. Estaba yendo con calmita, ¿no? Por cierto lugar. Luego ha empezado a aumentar. Su velocidad ha llegado a 60 kilómetros por hora. En cierta parte de la carretera, ¿no? Y hasta más en el lugar vacío. Resulta que se emociona, ¿no? El chofer y le mete a 120 kilómetros por hora. Y corren así, ¿no? Una velocidad muy grande. Y luego ya empieza a bajar ciertas curvas, ¿no? Y por ahí su velocidad ha llegado, digamos, a 80, lo que dice. Velocidad que deberían ir 80 kilómetros por hora. Y bueno, ya ha ido deteniéndose, bajando su velocidad. Y llega más o menos a los 50 kilómetros por hora. Fíjense que diferentes velocidades tiene el automóvil, ¿no? Eso es lo que pasa, sí o sí, en una trayectoria. Ahora, ¿cómo se saca el promedio de esto? O sea, la media, vamos a decir. Vamos a ver, ¿con qué velocidad aproximadamente ha estado ese automóvil? Vamos a sacar su velocidad media. La velocidad media simplemente es esto, ¿no? Velocidad media va a ser igual. Hay que sumar para eso todas las velocidades, ¿no? Y hay que dividirlo entre el total. Entonces, sumas 10, vamos a colocar unidades de medida, más 60, más 120, más 80 y más 50. ¿Cuántas velocidades son? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Lo divides entre 5. Sumas las 5 velocidades y lo divides entre 5. Así se sacan promedios, ¿no? En todo, hasta en sus notas. Sumas de los 3 trimestres y lo divides entre 3 y sacas tu promedio, ¿no? Es así. Ahora, si sumas esas velocidades, 10 más 60, 50, ¿no? Más 120, 170, más 80, 170 más 80, a ver, 250, más 50, son 300, ¿no? 300 tienes que dividir entre 5. Y esto, la velocidad media con la que ha sido, en realidad ha sido de 60. Ya le aumentaron 6 kilómetros por hora. Esta es una velocidad media, promedio que ha tenido el automóvil donde tú has estado. Entonces, medias simplemente son promedios. ¿Te das cuenta cómo es esto? De velocidad media. Solo es una velocidad promedio. Y sabes sacar promedio, ¿no? Te repito, pues cuando quieres sacar un promedio de algo, sumas pues de cada uno sus valores. De este, de este, de este, de este, de este. ¿Y cuántos valores estás sumando? Los vas a contar y los divides entre esa cantidad, ¿no? Eran 5 aquí, los dividí entre 5. Si usábamos 4, hasta aquí nomás, entre 4 lo dividíamos. Y así se sacaba la velocidad promedio. Instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? ¿Alguien sabe? Profe, es cuando
un objeto va a alta velocidad y que es dedicado a segundos. Ya. A ver, la velocidad instantánea sí se da a velocidades altas cuando se considera tiempos de intervalo infinitamente pequeños. Entonces, de La Paz a Santa Cruz es bien pequeñito, ¿no? Entonces, entre la derivada de la distancia en relación al tiempo, eso sería la velocidad instantánea. Pero esto no lo vamos a usar porque necesitamos saber cálculo precisamente, ¿no? No vamos a poder aplicar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a usar en este capítulo de cinemática? Simplemente la velocidad media, velocidad promedio, nada más vamos a hablar de eso, no de velocidades instantáneas, pero sí para que lo tengas conocido, ¿no? Más o menos como referencia a velocidad instantánea es la velocidad que se da y para física cuántica se necesita cálculo y el cálculo es más allá de lo que es trigonometría, geometría, ¿no? Luego recién viene el cálculo. Primero es el álgebra, ¿no? Luego viene trigonometría, luego geometría y recién te vas saltando lo que son funciones. De funciones recién vienen límites y vienen derivadas y así, ¿no? Entonces no lo vamos a ver. Solo hasta aquí, velocidad media. La siguiente vamos a hacer lo que es movimiento rectilíneo uniforme, el primer movimiento dentro de la cinemática, ya con análisis. Es necesario practicar para eso sistemas de ecuaciones. El método de sustitución es lo que se va a aplicar en cinemática. En algún momento igualación se puede aplicar también. Y reducción lo vamos a aplicar seguramente cuando veamos estática, dinámica, que son otros capítulos dentro de la física mecánica. Dentro de la física mecánica está la cinemática. Entonces, la cinemática es lo primero que estamos viendo. Y les repito, practiquen eso, por favor. Hasta aquí solo hemos hecho teoría por hoy, ¿no? La siguiente clase, que son de aquí a 2 semanas, luego de las vacaciones, vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, el primer movimiento. Entonces, quedaremos hasta aquí. Nos veríamos en la siguiente clase y que tengan unas felices vacaciones y fundamentalmente cuídense mucho. Traten de no, como se dice, estar con personas desconocidas, ¿no? Ir a lugares que son muy concentrados, porque al fin y al cabo los que son adolescentes, niños, no se enferman mucho, ¿no? O con facilidad. El problema es que llevas a tu casa la enfermedad y afectas a las personas que son mayores. Así que mejor cuídate, cuida a tu familia y más que todo desestrésate en estas vacaciones y que te vaya muy bien. Eso nada más. Nos vemos de aquí a 15 días. Cuídense mucho, que les vaya muy bien, que tengan un buen día. Chao. Igualmente, profe, se cuida. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao.